básicamente, bien, como me olvidé de guardar, gracias Claudio, eh, serían como el contactor para un caso de un circuito eléctrico. O sea, el contactor, ¿en qué se basaba el contactor? El contactor era un preactuador para actuar el actuador definitivo, que era el motor. O sea, el preactuador, que es el contactor, lo que hacíamos era con una tensión de comando, energizábamos la bobina del contactor, cerraba los contactos de potencia que alimentaban eléctricamente a mi motor eléctrico para el funcionamiento del mismo. Aquí pasa algo similar, nada más que en vez de tener circuitos eléctricos de comando y de potencia, tenemos un circuito eléctrico de comando y un circuito neumático de potencia. O sea, ya pasa, en vez de cerrar contactos eléctricos, pasa a abrir o cerrar una válvula neumática. Bueno, en la imagen vemos la solenoide, o sea, la bobina, con el campo magnético que se genera debido al paso de la corriente por la bobina. En el centro de la bobina va a haber un pistoncito que va a cerrar y abrir la válvula, o sea, la electroválvula. Tenemos la parte de la electroválvula, vamos a ver que después el cuerpo va a mutar a distintas configuraciones. Pero tenemos, como vemos aquí, el cuerpo de la electroválvula, tenemos el vástago, el resorte antagónico o el muelle, la bobina o solenoide, tenemos la cañería de aire comprimido, que va a ser la alimentación, y la salida hacia el cilindro neumático, en este caso, o el actuador lineal. Bien, para representar las válvulas, las electroválvulas, vamos a ver que ya vamos a ir mutando la configuración de las electroválvulas, depende la configuración del circuito electroneumático que tengamos, y se representan gráficamente de esta forma, con lo cual los recuadros son los bloques o los estados de la válvula. Estas van a ser las vías, en realidad las perforaciones de la válvula van a ser las vías que tengamos de ingreso o egreso de aire comprimido. Actuador solenoide, de acá que puede ser, en este caso en una solenoide significa que es un preactuador eléctrico, pero la válvula también puede ser una válvula neumática pura, o sea que el accionamiento aquí, en vez de tener una solenoide, o sea un accionamiento eléctrico, puede ser neumático, o sea de inyectarle aire comprimido por este extremo y que conmute la válvula. O también puede ser mecánico. Podemos tener un final de carrera aquí que mueva la electroválvula, la válvula, o un accionamiento mecánico manual, por ejemplo, un pulsador usado por algún operario que abre y cierre la válvula en preactuador neumático. Bien, las flechas nos indican en la dirección del aire. El resorte antagonista, o también denominado retorno de muelle. Bueno, esta compuerta cerrada, o sea, es una vía obstruida, que se dice. Toma de presión, o sea, alimentación de aire comprimido. Venteo A y B, que componen la simbología de una electroválvula. Y acá vemos posibles configuraciones de las electroválvulas. Vemos que, como les dije anteriormente, vamos orientando la válvula, ¿no? Y vemos estas configuraciones que en este caso es un accionamiento manual mediante un tipo pulsador o un accionamiento manual con un operario,
tenemos un retorno de muelle por aquí y tenemos una válvula que en uno de sus estados tenemos dos vías, o sea, una única dirección de aire comprimido, o sea, de sentido de circulación del aire, y en otro estado tenemos dos obturaciones. Una válvula de este tipo es una válvula denominada electroválvula 2-2. ¿Por qué 2-2? 2/2 como vemos aquí, o no. Significa que el primer 2 significa el número de vías, o sea, el número de vías es el número de perforaciones que tenemos en cada estado, y el siguiente número es el estado, o sea, este es un estado y este es otro estado. ¿Qué significa? Que cuando yo pulso, es una acción manual aquí, vamos a pasar a este estado, al estado que ustedes ven a la izquierda, que en este estado va a dejar circular el aire comprimido en este sentido que nos indica la flecha, aunque después puede ser bidireccional, obviamente. Cuando yo dejo de accionar la válvula manualmente, el retorno de muelle o el resorte antagonista vuelve a volver la válvula al estado original, la cual va a pasar a este estado, el estado de la derecha, en la cual las las vías están obstruidas, o sea, tenemos dos obturadores, con lo cual se cierra el paso de aire comprimido y queda como si fuera un circuito bloqueado. Esta es una de las válvulas más comunes, más simples. Pues tenemos distintas combinaciones, válvula por ejemplo, esta va a ser una válvula 3-2, o sea, tenemos 3 vías y 2 estados, 3 vías y 2 estados con distinta configuración, una configuración invertida, 4 vías y 2 estados, 5 vías y 2 estados, y después vamos a ver ejemplos cuando veamos los ejemplos en software de simulación, de modelo de simulación de circuito electroneumático. Vamos a ver ejemplos de la utilización de todas estas electroválvulas. Y por último tenemos un ejemplo de una válvula de 5 vías y 3 estados. Fíjense que esta, vamos a ver la más compleja, la más compleja de todas estas. Tenemos dos retornos de muelle, y porque es obvio que tenemos dos retornos de muelle, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos dos acciones manuales en los dos extremos. Si nosotros presionamos en este lado, vamos a pasar al primer estado, el estado de la izquierda, con lo cual va a inyectar aire por este lado, va a circular por aquí y va a ventear por estas vías. Si yo por contrario presiono de este lado, voy a pasar al estado de la derecha, con lo cual vamos a hacer lo contrario, voy a ventear por aquí y inyectar aire por este lateral. Pero si yo no acciono ninguno de los dos extremos, o sea, vamos a estar en un estado normal de reposo, los dos retornos de muelle me van a retornar la válvula al estado del medio, que tenemos dos venteos y un bloqueo en el medio, ¿no? Esto sería para el caso de un cilindro flotante, o sea que los dos extremos estamos venteando, por lo tanto podemos mover el cilindro como queremos, porque estamos extrayendo aire de los dos extremos. En realidad, cuando movemos el cilindro, generalmente siempre ingresamos aire comprimido, ya no comprimido, aire de un extremo y venteamos por el otro. Porque también, en el caso de tener un bloqueo del cilindro, ¿qué hacemos? Tenemos un bloqueo de las entradas de aire del cilindro, con lo cual yo el cilindro no lo podría mover, salvo una acción
de mucho par, mucha fuerza, que podemos llegar a comprimir parte del aire comprimido que queda dentro del cilindro. Esto también depende de la presión que tengamos de alimentación del circuito neumático, porque va a quedar la presión de trabajo dentro del cilindro. Si tenemos mucha presión de trabajo, va a ser más difícil comprimir más el aire comprimido que ya está comprimido. Por otro lado, si tenemos menos presión, vamos a poder comprimir un poco más, elevando esta presión de trabajo, provocando el movimiento, el leve movimiento del pistón. Eso cuando queremos bloquear el pistón, o sea que no se mueva. Cuando queremos que se mueva libremente, venteamos los dos extremos del pistón, doble efecto obviamente, para que se mueva sin problema, sin inconveniente. Bien. Bueno, esto es un ejemplo de solenoide de 3 vías del funcionamiento como es en el interior. O sea, si nosotros accionamos de este lado, se corren los pistones estos que están dentro de la misma válvula, dejando pasar el aire por aquí. Cuando se corre por este lado, pasa el aire por aquí y este lado bloquea, este la bloquea. Bien, hasta aquí vimos los actuadores lineales y los preactuadores que utilizamos para los circuitos neumáticos. Vamos a ver después en el software de modelado y simulación neumático varios ejemplos, y después me olvidaba, tengo un par de ejemplos de casos reales que utilizamos todos los neumáticos y bueno, después válvulas de control. En realidad un ejemplo de un sistema que utiliza estos dos, tanto actuadores neumáticos y actuadores lineales y válvula de control. Entonces vemos todo lo que vemos, lo vamos a ver en esta clase. Bien, válvulas de control. Parámetros a tener en cuenta. Datos primarios que tenemos que tener en cuenta para decir, ¿no? La válvula de control son las propiedades del fluido. ¿Qué propiedades tiene el fluido? Naturales. Tanto viscosidad, si es un líquido inflamable, si es un líquido, bueno, puede ser también un líquido, puede ser un gas o puede ser también gas y líquido, el caso de vapor, vapor de agua, la salida de una caldera, por ejemplo. Presión de la válvula, presionante de la válvula, caída de presión en la válvula, muy interesante. Teoría del fluido, si afecta el material de la válvula. Esto vamos a ver un caso en particular, una teoría del fluido de la válvula. Y caudal del fluido. Esto va a poder determinar el diseño de la válvula. Dato secundario, nivel de estanquidad, o sea, de cierre de la válvula, característica de caudal, que es la relación, y vamos a ver en distintas válvulas, la relación entre el recorrido del vástago de la válvula, que mueve el preactor de la válvula, y el caudal que maneja la válvula. Bien, en función de lo dicho último, de lo que acabo de decir, tenemos tres tipos de características de válvula, o sea, de características de caudal de válvula. Tenemos, para comenzar, la característica lineal, que es la característica ideal que queremos tener. Que depende del caso que queremos tener. Si tenemos un lazo de control lineal, o sea, tenemos un sensor lineal, sensor de temperatura, presión, etcétera, que ya vimos en la clase número 2, con una salida lineal, por ejemplo, 420 mA, 0,10 V, 315 PSI. Si tenemos una característica lineal del sensor, el controlador provoca una característica lineal, por lo tanto quiero tener también mi actuador lineal, cosa que el lazo de control se comporte totalmente lineal. Para esto tenemos
válvulas de actuación lineal. ¿Qué significa la actuación lineal? Que la velocidad del flujo en por ciento de máximo, o sea, que el caudal que atraviesa la válvula, sea proporcional siempre de forma lineal al desplazamiento del vástago en por ciento, o sea, del vástago del tractor de la válvula. O sea, que la válvula, si cierra a un 50%, quiero que el mismo porcentaje se reduzca el caudal. Esa es una característica lineal. Otra característica muy vista en una válvula es la que se encuentra en rojo, que es la característica isoporcentual. La característica porcentual tiene la característica de que al principio del recorrido del desplazamiento del vástago, de la apertura de la válvula, tenemos poca variación del caudal que circula por la válvula. Pero a medida que, al principio del recorrido del vástago del abastecimiento de la válvula, tenemos poca modificación del caudal que atraviesa la válvula. Pero en el último tramo de recorrido de la válvula tenemos un importante cambio del caudal, o sea, un aumento mucho más significativo del caudal en el último tramo de la válvula. Estas válvulas también son muy utilizadas para distintas aplicaciones, principalmente aplicaciones de caldera, de equipos petroleros, de sistemas de control industriales. Se utiliza mucho este tipo de válvulas por la modulación que se tiene en un cierto margen de actuación del vástago. Y por último tenemos la válvula de la característica de caudal de acción rápida, de equipos petroleros, de sistemas de control industriales. Se utiliza mucho este tipo de válvulas por la modulación que se tiene en un cierto margen de actuación del vástago. Y por último tenemos la válvula de la característica de caudal de acción rápida, con la cual vemos que al principio del desplazamiento del vástago, tenemos a pequeños desplazamientos del vástago, pequeñas variación en la apertura de la válvula, tenemos grandes aumentos en el caudal que circula por la válvula. Pero en el último tramo del desplazamiento del vástago, de la apertura de la válvula, tenemos poca variación de caudal. Esto se denomina válvula de actuación rápida o característica de actuación rápida. Esto para casos, por ejemplo, en casos de actuación rápida de venteo, por ejemplo, de vapor en una caldera o en un sistema de generación de vapor. Cuando, por ejemplo, el caso se utiliza mucho cuando tenemos un sistema de control de una caldera. Yo también lo he configurado. De hecho, en esta puesta en marcha, en esta semana tuve una puesta en marcha de una caldera muy importante, con la programación de todo el sistema de control de la caldera, que tiene varios lazos de control, y uno de los lazos de control es el venteo. ¿Por qué? Porque para este sistema, esta industria es una industria láctea, hacer leche en polvo nomás, tienen un sistema de spray de secado de la leche que genera la leche en polvo. Bien, eso es un proceso por lotes, o sea, cada tanto tiempo que se genera el consumo de vapor es elevadísimo
para secar la leche, y el caudal de vapor es bastante grande, la presión se mantiene nivelada, bueno, el líquido se mantiene nivelado, la combustión, todo nivelado. Pero ¿qué ocurre? En cierto momento se corta drásticamente la inyección de caudal de vapor, o sea, se hace un parate, o sea, paran toda la generación de vapor, o sea, perdón, la generación de vapor, la, el, el- el caudal de agua, de vapor se corta drásticamente. ¿Y qué ocurre en ese momento? Al cortar el caudal drásticamente, el vapor, la presión en la caldera se eleva muchísimo, se eleva muchísimo muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que regular de alguna forma la presión. ¿Cómo se regula? Venteando el exceso de vapor que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos generando vapor, por ejemplo, 14 toneladas hora. Si se cierra a cero, ese vapor que estamos entregando permanece dentro de la caldera y eleva la presión demasiado. Por lo tanto, tenemos que extraer ese vapor de más para disminuir la presión. Para eso se utilizan válvulas de venteo controladas, con lo cual, al disminuir el caudal, o bajar el caudal prácticamente a cero, se produce una actuación rápida de una válvula como esta, y a medida que va disminuyendo la presión y va generando un poco más de caudal, porque va a seguir consumiendo luego el proceso, se va a ir disminuyendo, se va a ir cerrando la válvula a medida que más caudal van a empezar a consumir. Se va a ir cerrando la válvula para ir elevando o manteniendo la presión dentro de la caldera, para seguir abasteciendo de caudal de vapor a la industria. En este caso se utiliza una válvula de acción rápida, de característica rápida. Bien. Primer tipo de válvula que vamos a ver. Vamos a ver tres válvulas, o sea, tres de las válvulas más utilizadas en la industria. La primera es la válvula mariposa. Y aquí, ven la animación. Esta que está aquí. O sea, ven que se abre y se cierra la válvula, o ven una imagen o no ven nada. Bien, se ve perfecto. Porque por ahí la veo yo y ustedes no la ven. Entonces les pregunto. Bien, eso me ayuda muchísimo a la explicación de cómo funciona la válvula mariposa. Como ven, es una placa metálica que pivotea, o sea, gira 90 grados con respecto a un eje central que tiene, actuado por un preactuador que puede ser que esté aquí encima, aquí arriba. En el caso de un actuador manual, pero puede ser un servomotor, puede ser un actuador neumático, que generalmente son actuadores neumáticos, para dar más potencia al cierre. Si es una válvula bastante grande, necesitamos un preactuador potente. Para utilizar un preactuador potente podemos utilizar un preactuador neumático en vez de un preactuador eléctrico. Bien, ventajas de esta válvula: alta capacidad con baja caída de presión. Tienen baja caída de presión, lógicamente, porque fíjense cómo es, o sea, cuando el disco metálico se encuentra a 90 grados, o sea, paralelo a la vena fluidizada, prácticamente no tenemos caída de presión, o sea, la obstrucción es el ancho del disco, se encuentra paralelo a la vena fluidizada. Apto para un gran rango de temperaturas. Mínimo espacio para instalación. Esto es un dato bastante importante a tener en cuenta, porque fíjense el ancho de la válvula, o sea, la ocupación lineal que tiene con respecto a la cañería. O sea, es bastante fina la válvula, y su instalación es bastante sencilla, o sea, no necesito un gran tramo de cañería para incorporar la válvula.
sino que su instalación se puede hacer en lugares reducidos o restringidos. Y es una de las válvulas más económicas dentro del mercado. Tanto para, o sea, más se ve para grandes tamaños, o sea, cuando tenemos importantes diámetros, los costos comparativos con otras válvulas la ven muy favorecida esta válvula con respecto a otras válvulas de control. Desventaja: necesitamos actuadores potentes. ¿Por qué? Porque para accionar la válvula, piense que cuando está cerrada, o sea, tenemos una cierta presión aquí. Cuando la vamos abriendo, se ejerce mucha presión en la placa. Por lo tanto, necesitamos vencer esa presión que ejerce el líquido sobre la placa con un actuador potente, que generalmente es un actuador neumático. Y no adapta para fluidos cavitantes. Bien, fluidos cavitantes. ¿Qué es un fluido cavitante? Y vamos a hablar de cavitación ahora, que es uno de los de las características de la válvula que vimos en la primera diapositiva, que le dije que le iba a comentar a continuación, si encuentro la presentación. Bien. ¿Qué es la cavitación? Bueno, como nos dice la descripción, la cavitación es un fenómeno físico mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa a estar en un estado gaseoso y unos instantes después pasa nuevamente a estar líquido. O sea, pasamos un líquido, pasa a un estado gaseoso y luego vuelve al estado líquido. Obviamente de forma brusca. En la primera fase pasa de un estado líquido a gaseoso y luego retorna al estado líquido. Eso trae aparejado algunos inconvenientes que hoy ya vamos a describir. ¿A dónde se produce este fenómeno? En partes móviles se produce en el de turbinas, en rodetes de bombas, en hélices de barcos, por ejemplo, y en partes no móviles, en regulamientos bruscos, en alguna cañería, si tenemos una estrangulación por una placa orificio o por venturi, regulación mediante orificio, lo que dije, acabo de decir, en válvulas reguladoras, como es el caso que estamos viendo ahora, y también lo pueden encontrar en caudalímetros. ¿Recuerdan los distintos caudalímetros que mencionamos? Que en varios de estos caudalímetros tenemos una restricción, una caída de presión en el propio caudalímetro. Sería un caso particular de válvula, que el caudalímetro sacrifica una caída de presión para realizar la propia medición del caudal. Uno de los únicos casos que no se da es el caudal. No lo voy a mencionar, a ver si recuerdan algo de la clase 2. ¿Qué caudalímetro no actuaría la cavitación debido a que no tenemos caída de presión? Que el electromagnético puede ser uno, en realidad sí tiene caída de presión. ¿Por qué? Porque tiene, como vimos, ¿no? Se produce siempre una reducción de la cañería cuando se instala el caudalímetro electromagnético, porque queremos tener un aumento de la velocidad del fluido y
siempre tenemos que tener, para un mínimo de medición que requiere el caudalímetro, y siempre es mejor medir el caudal cuando el fluido ocupa todo el área de la cañería. Por eso se realiza una reducción en la cañería en el momento de la instalación de un caudalímetro electromagnético, lo que nos ocasiona una caída de presión. Había otro que prácticamente no tenía ninguna caída de presión, no provocaba caída de presión. No, el efecto Coriolis es un caudalímetro másico, el único caudalímetro másico que vimos, pero sí que tiene una caída de presión. Bien, el ultrasónico. El ultrasónico no produce caída de presión. ¿Por qué? Porque dijimos que el caudalímetro ultrasónico podemos de hecho utilizar la misma cañería. Tenemos dos nodos, dos sensores, uno emisor y otro receptor de la onda electromagnética, que lo podemos adosar directamente a la cañería. Entonces no se produce reducción y no producimos caída de presión más que la propia de la cañería. Bien, perdón, en esos caudalímetros son los únicos que no tenemos caída de presión, por lo tanto es imposible que tengamos cavitación. En los otros puede ser que tengamos cavitación, es poco probable, depende del caso. Por ejemplo, los de presión diferencial son mucho más propensos a tener este problema de cavitación. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de presión muy grande. Por ejemplo, en el Bracco-Orificio tubo de Venturi tenemos una caída de presión bastante importante. ¿Cuáles son los efectos? Ruidos y golpeteos. Ya ahora volvemos a hablar de las válvulas, ¿no? Ruidos y golpeteos en las válvulas, vibraciones, erosiones de los materiales, o sea, daños de la cavitación en las válvulas. O sea, todo esto provocan la autodestrucción de la válvula o inconvenientes de ruido, por ejemplo, en la cañería. Bien, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un daño típico de la cavitación en una válvula. Esto, fíjense que es una válvula mariposa, que acá fíjense que tenemos las presiones, nos dice la presión agua arriba y agua abajo, 0,1 bar y 1,2 bar. Fíjense la caída de presión brusca que se produce. Las velocidades del fluido, enorme, o sea, bastante grande la velocidad del fluido en la válvula. Tiempo de funcionamiento en 2 años. En 2 años se erosionó todo esto. Fíjense que hay una imagen ampliada de cómo se erosionó debido a la cavitación. También sí daña el asiento de la válvula. Bueno, esta válvula, la válvula mariposa, trabajó por 2 años a una apertura de 30 grados. O sea, estaba abierta a 30 grados. Nomás. Otro caso es una válvula con puerta. Una válvula con puerta, como se le dice, una tipo de puerta que tenemos en la válvula. Que también estuvo a medio a cerrar y provocó este deterioro. Fíjense. No estaba completamente cerrada. Se produjo una importante caída de presión, un aumento de la velocidad y se produjo este proceso de cavitación. Bien, ¿cómo aparece la cavitación? Básicamente, un líquido se evapora, dijimos un líquido se evapora por cuando pasa al punto de evaporación. Este punto de evaporación, punto de evaporación depende de dos variables, una la temperatura y otra la presión. Si tenemos la curva de presión-temperatura de un cierto líquido, un determinado líquido, por ejemplo agua, vamos a tener
una diferencia de fases. O sea, de la curva hacia abajo vamos a tener vapor y de la curva hacia arriba vamos a tener líquido, ¿no? Tenemos aquí, tenemos el caso del agua. Vemos que a condiciones normales, a presión atmosférica, en la atmósfera, el agua, y es de público conocimiento, se evapora a 100 grados centígrados, ¿no? Pero, por ejemplo, doy el ejemplo siempre bastante simple. ¿Por qué las nubes están como gas, o sea, como vapor de agua en el cielo, estando a una temperatura mucho más baja que 100 grados centígrados? O sea, de hecho, hace bastante frío allá arriba. ¿Por qué? Porque la presión es mucho más baja, o sea, ya no es de una atmósfera, sino que es muchísimo más baja de una atmósfera. Por lo tanto, al bajar la presión a mucho más baja temperatura, se da el ambiente para que el agua esté en forma de vapor y no en estado líquido. Por lo tanto, por ejemplo, dijimos que tenemos el agua de una atmósfera, se evapora a 100 grados centígrados. Pero ¿qué ocurre si en vez de una atmósfera baja la presión a una cierta presión que puede ser de 0,05 bar? Ya la temperatura para que esté en estado de vapor ya puede ser de prácticamente 18 grados, perdón, no 0,05, casi 0,02 bar. Ya el agua se evapora a 18 grados centígrados, ya a una temperatura ambiente o menor a la temperatura ambiente, ya el agua se encuentra en un estado de vapor. Bien. ¿Por qué el agua está a veces a menor presión que su presión de vapor? Para eso vamos a explicarlo con el teorema de Bernoulli o del equilibrio de energías. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y decimos que en un circuito hidráulico la energía potencial más la energía de presión, la energía cinética más las pérdidas de carga se mantienen constantes, o sea, la suma de estas siempre va a ser una constante en todo el recorrido de un circuito hidráulico. Bien, si mantenemos ese teorema, esa teoría, esa ley, podemos dar como ejemplo el caso de un tanque elevado, el cual puede ser por ejemplo de su casa, el cual tenemos la cañería que va del tanque elevado, que circula por la cañería de su casa, una válvula que puede ser la canilla de la cocina, y bueno, supongamos que en vez de salir agua tiene una manguera que sigue y que tiene el mismo diámetro de la cañería. Bien, para dar un ejemplo para que todos nos nivelemos. Bien, si seguimos el diagrama de energías, en el tanque de agua tenemos toda energía potencial, o sea, la energía proporcionalmente a la altura que se encuentra el tanque de agua. A medida que, si yo abro una canilla o algo, va circulando el agua que se encuentra en el tanque elevado, la energía que está contenida como energía potencial del líquido en el tanque elevado se transforma ya en no es energía potencial, ya porque se está moviendo, se transforma en energía cinética, parte de energía cinética, parte de energía de presión dentro de la cañería, y a medida que va circulando por la cañería se va perdiendo parte de la energía de presión para transformarse en pérdida de carga. Pérdida de carga por el paso del agua en la cañería. O sea, la cañería no es un conductor perfecto, sino que vamos a ir teniendo pérdida de carga en la propia cañería. Hasta llegar a la válvula, la canilla, la válvula de control si quieren,
Con lo cual, la válvula vamos a tener una restricción, o sea, un estrangulamiento de la cañería, por lo tanto, se va a producir una brusca pérdida de carga, que va a ocasionar una caída de presión, o sea, la energía de presión va a caer bruscamente y debido al aumento, a la disminución brusca de la energía de presión, a la presión, se va a producir, y esto también es un teorema de Bernoulli, que se mantiene constante la proporción velocidad-presión, se produce en el estrangulamiento un brusco aumento de la energía cinética, para luego, bueno, producir una recuperación en el paso por la válvula, ¿no? Después el agua abajo de la válvula. Siguiendo con las pérdidas de carga, pérdida de presión, energía de presión, siempre disminuyendo por la propia cañería, y con la energía cinética que viene trayendo el paso del líquido por la cañería. Bien, fíjense, lo que nos interesa es la energía, el reparto de energía en la válvula. Vamos a ampliarlo aquí. Fíjense que se produce un pico en el pleno de estrangulamiento que se produce en la válvula, en la cual se produce una brusca disminución de la presión. O sea, la presión pasó de esto a esto, o sea, muy pequeña. Y recordando la definición de cavitación, ¿qué ocurre? La definición de cavitación y la explicación del punto de evaporación. Dijimos que pasa a un estado de vapor, de gas, un líquido, cuando estamos por debajo de la curva que vimos anteriormente, ¿no? Cuando se está por debajo, cuando bajamos la presión, podemos tener, si mantenemos la temperatura, podemos tener una evaporación. O cuando aumentamos la temperatura y mantenemos constante la presión. En el caso de la presión atmosférica, si pasamos por encima de los 100 grados centígrados, vamos a tener vapor. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos, vamos a suponer, temperatura ambiente 25 grados centígrados, puede ser que si bajamos a determinado valor la presión, vamos a poder evaporar a 25 grados centígrados, que es el caso. Podemos bajar la presión tanto, en esta triangulación, que en este punto la presión es determinada, que ya el líquido pasa de un estado líquido a un estado gaseoso de vapor. Por lo tanto, se produce una evaporación brusca aquí, para luego, una vez que pasamos la estrangulación, se produce una recuperación de la presión. O sea, vamos a producir un aumento de presión aquí, que ya alcanza para volver el estado de gaseoso, que era del vapor, a un estado nuevamente de líquido. Esto va a producir, lógicamente, la cavitación. O sea, en este caso se pasa de líquido a vapor. Esto va a producir microburbujas que van a microburbujas en este periodo de la válvula. Esto produce, o sea, ven aquí que se produce un aumento de la velocidad, una disminución de la presión. Pasa al estado de vapor, se producen microburbujas, pero luego va disminuyendo la energía cinética, la velocidad, va aumentando la presión. Por lo tanto, al aumentar la presión a temperatura ambiente, vamos a tener nuevamente líquido. ¿Y qué ocurre con esa microburbuja? Van a provocar, se van a destruir o se van a implosionar. Esa implosión la pueden hacer en distintos sentidos, en distintas direcciones.
pueden ser en la dirección del flujo, que no hay problema. Fíjense que tenemos la burbuja en estado de vapor. Luego, cuando recuperamos presión, se realiza la implosión y produce un microchorro. El microchorro, si en la dirección del fluido, no ocurre nada. Pero si ese microchorro es en la dirección de los laterales de la cañería o de la válvula, la simple válvula puede ser, producen erosiones en la propia válvula, en el caudalímetro, en el álave, en lo que sea que se forme una brusca depresión y una recuperación de la presión en el mismo, no en el mismo tiempo, sino en la misma cañería, en el mismo actuador. Por lo tanto, ese microchorro va a producir la erosión en el actuador o en la cañería, y esto va a ocasionar además golpeteos, vibraciones, destrucción de la válvula. Esto vamos a tratar, siempre es preferible tenerlo en cuenta, ¿no?, para considerarlo en el caso de la actuación de la válvula y en la selección de la válvula. Y principalmente es debido al fluido, al tipo de fluido. ¿Cuándo aparece la cavitación? Cuando hay alta presión diferencial, o sea, diferencia de presión o arriba o abajo de la válvula, baja contrapresión dentro de la válvula y alta velocidad del fluido. ¿Por qué? Porque aumenta la energía cinética y disminuye la energía de presión. Eso es netamente utilizar la ley de Bernoulli, que se mantiene la relación presión-velocidad en todo el trayecto del fluido. Bien, bueno, recomendaciones, por ejemplo, para si utilizamos válvulas mariposa o válvulas con puertas, es preferible utilizar estas válvulas para accionamientos o no, o sea, para mantenerlas cerradas al 100% y abiertas al 100%, o sea, cerradas al 0% y abiertas al 100%, y no en valores intermedios de modulación, porque provocan un gran efecto de cavitación debido a la gran baja presión que produce. Eso no significa que no se utilicen, ¿no? Debido a la economía de las válvulas se utilizan mucho. Bueno, hay válvulas especiales, válvulas de paso anular o con cilindros o aletas álabes que disminuyen este efecto de la cavitación. O sea, son válvulas especiales cuando se debe utilizar sí o sí algo raro para disminuir la cavitación. Y también en el caso extremo que se tenga que utilizar sí o sí la modulación, la regulación con un fluido muy cavitante, la modulación se debe hacer parcialmente, o sea, no bruscamente, sino a puntos, y se puede utilizar algún método para disminuir o anular la cavitación, por ejemplo, la admisión de aire en el punto de regulación o un orificio para la contrapresión, o sea, se produce un orificio justo en el punto de la válvula de mayor baja presión para subsanar esa baja presión y no tener una brusca cavitación. Bien, por lo tanto, cuando dice no adecuado para fluidos cavitantes, ¿por qué cuando es un fluido cavitante? Por ejemplo, vemos que el agua, yo doy el ejemplo del agua, el agua evapora a 100 grados centígrados en una presión de una atmósfera. O sea, en una atmósfera, si ustedes tienen agua en un balde o en un vasito de agua, ponen agua en un vasito, probablemente no se evapore, no sé si no tienen elevada temperatura,
no se evapore o se evapore muchísimo menos, mucho más lento, porque en realidad el pelo de agua se produce una microevaporación ahí que va una partecita del pelo de agua se va evaporando por pequeño que sea, pero generalmente no se evapora. ¿Por qué? Porque estamos a una presión de una atmósfera y a temperatura ambiente de 25-30 grados, depende en qué época del año estemos. Ahora bien, si en vez de agua tengo alcohol, ¿qué ocurre? El alcohol, ya a presión atmosférica, ya a una muy baja, o sea, a baja temperatura, ya comienza a evaporar. O sea, ya la curva no es más como la curva que vimos anteriormente para el agua, sino una curva mucho más plana, o sea, a temperaturas inferiores, ya a presión atmosférica ya comienza a evaporar. Por lo tanto, ese fluido, el vapor, es más cavitante, que el agua. O sea, eso es a lo que se refiere con fluidos cavitantes. Que tenemos fluidos con puntos de evaporación bastante bajos, o sea, menores, por ejemplo el agua, que sean bajos, o sea que a depresiones, perdón, a presiones bajas o depresiones que se producen en la válvula bajas, comienza la cavitación. El vapor puede cavitar, no, el vapor no puede cavitar porque ya está en vapor. Por ahí te puede tener distintos problemas aparejados si te manejas con vapores húmedos. O sea, si tenés vapores a alta temperatura y altas presiones, vas a tener problemas porque son vapores secos. Si tenés vapores húmedos, puede traer aparejados golpeteos por otros inconvenientes, por el límite de agua a vapor. Pero generalmente no tenés la cavitación. ¿Por qué? Porque generalmente tenés la cavitación es cuando pasás de líquido a vapor y de vapor a líquido en un periodo muy pequeño. Sí, se puede utilizar una válvula mariposa para regular el caudal de vapor. Sí, sin problema puede utilizar una válvula mariposa. Perdón. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo. Volvemos en 5 o 10 minutitos para seguir dando válvulas de control. No, el eje, o sea, Germán, vos me estás diciendo cuando está al 100% abierta la válvula mariposa. Generalmente no, porque la caída de presión en ese momento no es mucho, o sea, es poca, no es excesiva. La caída de presión está dada por el ancho de la placa metálica, porque prácticamente, si bien tenés una pequeña reducción en el diámetro de la válvula mariposa con respecto a la cañería, es prácticamente ínfima, y vamos a decir, la única caída de presión es debido a la disminución en el área de la válvula debido al ancho de la placa. Eso también no vamos a decir que es despreciable, pero una caída de presión no es muy importante, es prácticamente así despreciable entre comillas, porque la caída de presión en ese caso es baja. Vamos a ver, y de hecho estas válvulas se caracterizan por tener una muy baja caída de presión. Hay otra válvula que vamos a ver que no tiene prácticamente caída de presión, y hay otra válvula, que es la Globo, por ejemplo, que tiene mucha caída de presión, que ahí en ese caso, en casos particulares de fluidos muy cavitantes, se puede dar la cavitación cuando la válvula está abierta, entera. Generalmente no, porque no se utilizaría, no se utiliza una válvula esa para, o sea, no vamos a utilizar una válvula cuando la válvula está enteramente abierta se produce cavitación. Se prefiere otro tipo de válvula.
claro, tipo esfera, por ejemplo. La válvula esfera ya prácticamente no tiene caída de presión cuando se encuentra al 100% abierto. Bien, hacemos un pequeño recreo y regresamos en 5 o 10 minutos. Ya volvemos.